Ya. Buenos días, nosotros somos el grupo uno y nosotros vamos a presentar sobre la historia de los derechos de autor. Nuestro grupo está integrado por mi persona, Paula Bracero, Fabián Benítez, Daniela García y Sherik Cedillo. Listo. Como primer tema a analizar tenemos los primeros privilegios y monopolios. Hablamos de privilegios y monopolios como la posibilidad de utilizar la obra que se independiza de una persona o de su autor. Nace de la necesidad de regular el derecho de producción de obras. Primero apareció bajo la forma de privilegios. ¿Qué quiero decir con privilegios? Esos privilegios son monopolios de explotación que el poder gubernamental otorgaba a los impresores y libreros por un tiempo determinado, es decir, que en algún momento acabará su vida útil, a condición de haber obtenido la aprobación y la censura de registrar la obra publicada. Tenemos varios ejemplos que van desde los inicios de los derechos de autor. El primero es la bula, que es el primer ejemplo de derechos de autor que se otorgaba un sello circular a cada escrito que hacía, puede ser las iglesias y designados por papas y ese tipo de cosas. Eh, podemos, podemos ver que en Francia el proceso de reconocimiento de derechos de autor tuvo un origen en litigio, que es desde el principio del siglo XVIII. Eh, Saltándonos al siglo XX fue ya reconocido como un derecho del individuo, es decir, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde 1948 hasta hoy en día como lo conocemos. Es una parte fundamental sobre todo lo que manejamos hoy en día, ya que manejamos bastante lo que es la imprenta y esto es pues muy bueno para llegar a concluir ciertos temas o que nos ayuden en dichos temas. A la aceptación de los derechos de autor en Europa. Los derechos de autor comenzaron desde hace mucho tiempo, pero comenzó su proliferación en el siglo XVII por toda Europa. En esta dos países tuvieron mucho que ver, fueron Inglaterra y Francia. Cada uno se enfocaba en un derecho de autor un poco diferente. Inglaterra se enfocaba en los derechos de autor, pero con el fin de tener como público todos los textos para que la cultura se pueda expandir, mientras que Francia tenía los derechos de autor para que beneficie al autor de dicho. En 1640 en Inglaterra se exigió el primer permiso para que todas las imprentas deben tener el permiso del autor para poder imprimir sus escritos. Y en 1710 se promulgó el Estatuto de la Reina Ana, que este establecía el copyright que conocemos. En este tenían ciertos aspectos que ahora ya no existen, como que el derecho tenía por 14 años la imprenta a la que se le haya vendido el autor. Esto ya con el tiempo ya cambió y ahora es en un tiempo indefinido. En Francia, en 1777, ya se dio la promulgación de los derechos franceses. Con estos comenzaron los derechos de autor, beneficiando a los autores y no tanto a las empresas. La teoría de la propiedad intelectual comenzó a desarrollarse para autores como Blackstone, de Héricourt y Diderot en Francia y fundamentalmente Bührer en Alemania, sobre la base de las teorías de Locke acerca del fundamento y naturaleza de la propiedad. Estos nos dicen que cualquier escrito que sea de la propiedad, o sea, de la creación de uno mismo, debería dar un beneficio único a la persona. Con esto comenzaron los derechos de autor como hoy lo tenemos, para que tengan los autores una remuneración. Y finalmente los Cortes de Cádiz, el 10 de junio de 1813, declararon los derechos sobre sus obras. Con esto ya comenzaron las bases para que podamos tener unos derechos de autor como. Internacionales de derecho del autor. Los detalles de los derechos del autor varían de un país a otro, ya que cada país tiene sus propias leyes y legislación, pero convenios y acuerdos internacionales. ¿Qué quiere decir el derecho de autor? Pues el derecho se lo definen como en tres tipos, que es la unidad del registro del derecho del autor, unidad de gestión de sociedades de gestión colectiva y área de observación y tutoriales administrativas. El derecho de autor protege a la obra
protege de la obra que solo hace su creación. Sin embargo, es recomendado registrar entre su unidad de registro de la IP. El autor se beneficia de su presunción de la autoría, que la ley reconoce como a favor de divulgación, o de la obra que tiene que mantener en la integridad de otras obras. Internacionales de protección de los derechos de autor. Los detalles de los derechos de autor varían de un autor o se utilizan para describir los derechos de los creadores que tenían según sus obras literarias y sus artísticas. Es la rama de derecho digamos que es la rama de derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre sus creaciones que presentan a cada uno. O sea, la individualidad resulta de su actividad intelectual, que habitualmente son anunciados como obras literarias. El derecho de autor protege la obra que solo ha hecho por él mismo. Quiere decir que no requiere, digamos, en forma plagio o copia. Las cuestiones de derecho de autor están presentes cuando cuando se les lee un libro o miran a una película, se transfiere música o se toma una fotografía y temas de cuestionario sobre el derecho del autor. Gracias. Ya. Los derechos de autor en el avance de la tecnología. Ya. La tecnología es la que nos permite crear, publicar y acceder a la información y ha avanzado más que los derechos de autor. Sin embargo, se han producido avances significativos. La historia de los derechos de autor es una continua adaptación según se van produciendo los cambios comerciales y técnicos. Algunas personas tienen licencias de uso donde se declara que se puede hacer con ese material según lo decidido por el propietario de los derechos. En ningún caso se puede presumir que si una obra está accesible en Internet es que carece de derechos de autor, indep- independientemente de la facilidad con la que podamos acceder a ella, copiarla, modificarla o distribuirla. Em, Tenemos algunos algunas maneras del desarrollo de las TICs. Ya, la primera es el derecho de reproducción, que es la copia digital que nos brinda la facilidad, fiabilidad y rapidez para realizar copias de obras originales y ha sido la causante de una serie de conflictos por el daño económico que las reproducciones provocan en la explotación comercial de los documentos originales. Ya, tenemos el derecho de distribución. El concepto de distribución está ligado al soporte físico. Lo que se produce es la comunicación pública de copias intangibles. Tenemos el derecho de comunicación pública. El Internet y las redes permiten que el acto de comunicación de una obra se realice a escalas que antes no se pensaban posibles, posibilitando que los usuarios accedan a obras protegidas en el lugar y momento que estimen ellos oportuno. Por último, tenemos el derecho de transformación, que es el entorno digital, el cual facilita la modificación de obras. Por ejemplo, las obras multimedia en la que se da una unión de imágenes, texto, sonido y pueden dar lugar a otras obras nuevas, que en ocasiones tendrán poco que ver con la original. Es un hecho que las nuevas tecnologías han revolucionado de estas y su transmisión. Em, en este entorno donde han aparecido nuevas obras como los programas de ordenador y las bases de datos. La tecnología también ha revolucionado el mundo y ya no están exentas a los derechos de autor, en donde las normas tradicionales se van revirtiendo paulatinamente en la era digital. Y como es conocido, a través de los ordenadores, mediante un programa, se puede interactuar con las obras y cualquier usuario puede tener acceso a un número sin límite de las mismas e incluso puede transmitirlas a tercero de manera instantánea. Otro acto que permite la tecnología es la modificación de dichas obras. Entonces, Internet se ha convertido hoy en día en una red que permite que las obras de los autores viajen de un lugar a otro sin límites.
Ya, como conclusiones tenemos que los creadores de las obras merecen obtener una protección más amplia en el mundo jurídico, donde la parte técnica deba contribuir e impedir el acceso a las obras no autorizadas para que se obtenga un derecho de autor correspondiente. Las leyes creadas tanto en Inglaterra como en Francia ayudaron a crear las conocidas leyes de derechos de autor y en Inglaterra se enfocaron más sobre el plagio y en Francia se enfocaron más sobre la remuneración a los autores. Los derechos de autor se fueron monopolizando, por lo tanto vieron la necesidad de darle un distintivo para que se enfoque en una idea original y no plagiada. El derecho de autor es un sistema de protección que tiene por finalidad el derecho de propiedad sobre un bien carácter intelectual o intangible persona que crea la obra. En consecuencia, el derecho de autor es un derecho humano que regula los derechos subjetivos que tienen los autores y titulares sobre sus obras. Los derechos de autor y los derechos conexos son de tipo moral o patrimonial. Gracias. Con eso concluiría nuestra presentación y espero que les haya servido para conocer un poco más sobre la historia de estas leyes.